Ya, vamos a comenzar el video. Vamos a hablar acerca de los generadores de corriente alterna. Ya para ello es importante que nosotros sepamos que tenemos generadores de bastantes tipos, ¿no? Tenemos los generadores autoexcitados, que podemos reconocerlos por la nomenclatura que vemos ahí, P1, PO, BC, UC, HC4, HC5. Y también vamos a encontrar los generadores de excitación por separado. ¿Ya? Hay unos que son autoexcitados y los que son de excitación por separado. Igual ahí tenemos los diferentes modelos para cada tipo de, digamos, de generador. ¿Ya? Eso como, digamos, una especie de ver la distribución, ¿no? En el mercado de estos generadores de Cummins, ¿no? O Cummins. Entonces aquí lo que primero que vemos nosotros es los componentes de un generador. Ya, ojo, esta información está basada en cómo es que Cummins utiliza, ¿no?, su nomenclatura propia, que puede variar un poco con otras nomenclaturas en otros modelos y marcas de generadores. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es, ¿no?, el rotor, ¿ya? El rotor, el eje principal, en realidad el eje principal, y sobre él están montados todos los demás componentes. Ya vemos acá, miren, este fabricante en particular indica que este eje principal, la parte que vemos aquí es la flecha, y acá menciona que este es el valero. Ya, y justo detrás del valero vamos a encontrar nosotros el ventilador, ¿no? El ventilador que permite justamente generar un caudal de aire para enfriar. Recuerden que un generador es un componente generalmente que trabaja caliente, ¿no? Por la propia generación de energía. Entonces, si nosotros no controlamos la temperatura, este podría sufrir algún tipo de daño, ¿no? Los bobinados sobre todo. Entonces, por esa razón es que tiene un ventilador propio que está incluido dentro de su construcción y gira conjuntamente con este rotor, con el eje, ¿no? Con el eje principal, ¿ya? Del generador. Luego de ello tenemos, siempre hay que separar en dos partes el generador, ¿no? La parte de excitación, que también muchas veces le llamamos excitatriz, y la parte del el generador en sí, la parte central, ¿ya? En ambos casos vamos a hablar de rotor y estator, ¿ya? Entonces vamos a tener en esta zona el rotor y el estator excitador, lo que comúnmente también conocemos como excitatriz. Ya recuerden que los generadores siempre van a producir corriente alterna. Entonces, es indudable que tengamos que tener un sistema de rectificación. Vamos a tener un rectificador. Justo aquí se puede observar lo que probablemente, y vamos a corroborarlo más adelante, lo que probablemente serían los diodos, ¿ya? Entonces, en la parte del excitador tenemos el rotor y el estator, además de su sistema de rectificación o rectificador, solamente vamos a llamarlo, y el componente más importante, ¿no? Que es el rotor y el estator principal, ¿ya? No se olviden que el principio de funcionamiento de un generador es por campo inducido, ¿no? Hay un voltaje que se genera y corriente, pero por campo inducido. Entonces ahí electroimanes trabajando, generando campos magnéticos, y ese campo magnético va a producir, ¿no?, por interacción con bobinados también, ¿no?, el poder tener un voltaje y corriente disponibles, ¿no?, que es lo que hace generalmente un bobinado. Ahí aplican sobre todo la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, el primer tipo digamos, de generación de energía es utilizar, ¿no? El generador como tal es utilizar un sistema de excitación en el cual el bobinado, ¿sí? El bobinado del estator es el sistema de excitación. O sea, el estator en sí, dicho en términos más sencillos, el estator se convierte en un elemento de excitación, ¿ya? Entonces, de los dos componentes, del rotor que está en la parte central porque gira conjuntamente con el eje central, ¿no? Y en la parte externa tenemos nosotros el estator, que es el elemento que no gira. Entonces, en este caso en particular, el estator es el componente que no, digamos, no va a girar
pero que es el elemento excitador. Ya es el que va a generar de alguna manera el campo inducido. ¿Ya? Listo. Sí. Sino que acá veo que hay varias formas de excitación, ¿no? En realidad sí, pero el que más se utiliza es el sistema de agitación que está aquí, mira. A ver, regreso yo. Aquí, mira. Por ejemplo, esta parte, esta parte te dice que de los dos componentes que tú tienes, o sea, el rotor que está al centro y el estator que está alrededor de él, el que va a generar el campo inducido es en este caso, el rotor, el estator, perdón. O sea, ¿Ya? entonces, ¿para qué me sirve? Es para generar el voltaje, ya, el voltaje de corriente continua que va a alimentar la bobina interna del generador, pues para que genere energía. Recuerda que este elemento va a generar energía de la nada, ¿sí? De la nada. Entonces, Espera, ahí no candela la energía, ¿no? O sea, así, ¿no? claro, o sea, recuerda, es como el huevo y la gallina, ¿no? Tiene que existir primero uno de los dos. Si no existe eso, no hay generación de energía. Entonces, este de acá, el excitador, ¿qué hace? Genera un voltaje de corriente continua al final. Ya, y ese voltaje de corriente continua va a ser la energía primaria sobre la cual va a trabajar el generador, ¿no? Él necesita ese campo magnético generado por esa corriente que entra al bobinado en este caso, del rotor, ¿ya? Del rotor principal, y este va a transmitirle ese campo magnético hacia los bobinados del estator. Y el estator es el que va a generar las tres fases, pues las tres fases de voltaje alterno, ¿no? Que no se rectifican porque se necesita alterno en realidad en las líneas, ¿no? En cualquier sistema o en la carga. Ya. Entonces, la excitatriz o excitador genera ese voltaje inicial para poder generar energía en gran potencia. Pero en ayuda, en concordancia o digamos en trabajo conjunto con el ABR, lo que hacen es controlar, ¿no? Controlar que ese voltaje que se genera no supere valores, ¿no? De acuerdo al diseño que tiene, ¿no? Puede ser 400 voltios, 380, 480, lo que fuera. Ya, para eso sirve. Ya, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Ya, ya. Entonces, Ah, mira, recuerda, esta bobina que está aquí, William, esta bobina que está aquí, lo que dice excitador, estator excitador, esto de aquí es finalmente este componente, esto de acá, todo ello. ¿Por qué? Porque este componente, como ves, está anclado a a la carcasa del generador. Y ese anillo no se mueve, es el estator. Entonces, este es el que tiene, digamos, el campo magnético, ¿ya? Y aquí lo ves ya, digamos, en una condición ya nuevo, ¿no? Aquí está, digamos, aquí ya está en trabajo. Ahí está entero. Aquí está en trabajo. Ahí tenemos los dos cables. Y estos dos cablecitos que salen están codificados con este código. Es un código propio de Cummins, por lo que he visto. ¿Ya? ¿Y a dónde se van? Se van al ABR, porque recuerda que ese voltaje tiene que ser controlado en el ABR. ¿Ya? El ABR es el regulador de voltaje automático. ¿Ya? Entonces el ABR coge esta señal y con eso va a modular el campo magnético, ¿no? Que se va a excitar al estator y al rotor principal para generar energía. ¿Ya? Ahora, recuerda, para que haya corriente alterna, William, tiene que haber cambio de campo magnético. No sé si te acuerdas el video de ayer. Un imán entraba cuando explica Faraday. Ya sí, cuando sí, sí. explica Faraday, ahí el bobinado, el imán ingresaba dentro del bobinado. ¿Sí? Entonces, a medida que entra, recuerda que los imanes tienen polaridad. ¿Ya? N y S claramente, ¿no? La polaridad. Entonces, O sea, en es otras una palabras, distribución. el eje que gira es un imán. Claro, no, no, no. Lo que pasa es que el imán, si tú lo acercas o lo alejas, va a cambiar la fase. ¿Cómo haces esto digamos, con este componente? Como no gira, entonces tú lo que haces es, mira, date cuenta, este es un bobinado. Cada uno de estos arrollamientos naranjas son bobinados, pero que están interconectados. Pero tienen
por la construcción, tienen una inversión en la forma como va a generar. La espira nomás la invierten. Mira, esta Ya. espira en esta forma y esta espira tiene otra forma. Ese cambio nada más de la forma de la espira, por la ley de Western, me parece que es la ley que hace eso, o la regla de la mano derecha, ¿qué hace? Hace que este se convierta como un polo N y este se convierta como un polo S. Y tú necesitas esto para generar el voltaje alterno, si no, no se va a producir. Mm. Lo que esto representa, al final, ¿qué estás convirtiendo? Acá lo que estás haciendo es generar un electroimán, ¿no? El electroimán reemplaza al imán, porque el imán pues tiene Sigue, sigue una bajando, carga, sigue bajando, amigo. ya. Por eso te dice, aquí te dan características, ¿no? De que tiene que tener esto, ¿no? Alta remanencia, tiene que tener magnetismo residual y todo eso, no son características ya. Entonces, ahora, también te dice que una segunda forma de conseguir ese campo magnético ya no es a través del estator, sino en el rotor. Hace lo mismo, ¿ya? Entonces, el rotor es esto. O sea, todo este componente que ves aquí, todo esto de aquí, es este componente, aquí. Entonces, acá tú tienes el núcleo y tienes las bobinas. Mira, acá vete, date cuenta de las bobinas, ¿no? Todo el bobinado, ya, todo el bobinado. Entonces, este componente se convierte como excitador. Acá generas corriente alterna y esa corriente alterna la vas a enviar. Recuerda, tiene varias bobinas que se van uniendo. Puedes unir dos, tres, cuatro. Lo ideal es que sea tres, ¿no? Porque es trifásico. Acuérdate, tres bobinas, lo mínimo que tú vas a encontrar en un generador. Pero si tú quieres incrementar la corriente, tienes que asociar varias bobinas. Entonces, por eso es que tiene todo un tema. Y esta forma de, digamos, de núcleo que es partido, tiene una razón, no es uniforme, no es para justamente diferenciar la polaridad, pues este polo puede ser N, este es S, este N, S, N, S y así, ¿no? Por eso es que tiene esa división, esa, digamos, está partido el núcleo en sí. ¿Ya? Y el grupo del puente rectificador de la fuente, el rectificador, ¿no? Son estos componentes. Y siempre va partido en dos partes y siempre va a tener tres diodos generalmente por cada mitad, por cada media luna, ¿ya? Por cada media luna. Yo te cuenta acá, mira, el cablecito acá es negro, mientras que acá es rojo. Entonces te dice que estos son diodos positivos, estos son diodos negativos. Esa explicación también está más adelante. Miren, ahí está. Cómo es que se distribuyen las bobinas, ¿no? Esta es una codificación que le da el Cummings, pareciera que tiene seis polos, porque acá lo decía, ¿no? Tiene seis polos, ¿no? Aquí está eso, mira. No, no lo dice, no lo dice. Pensé que lo decía. Pero tiene seis polos, por eso tiene seis cables, pues. Sigue bajando, sigue, Ya. sigue. Aquí está, pues, ¿no? Cuando está en dos diodos el rectificador, te Ah, sí, dice. sí, 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 Ya, sí. ya. Ahí está, entonces aquí, ahí está. Ahora te habla, considerando que tú O tienes sea, en otras palabras, esta presentación te habla de diferentes formas de excitarlo. de excitar nada más. Puedes usar el rotor o el estator. Pero sí te dice acá que si tú utilizas al rotor como excitador, vas a tener que tener sí o sí también el circuito rectificador, que son los diodos. Y esos diodos son estos de acá. Mira, ahora están pintados en color celeste y acá están en color negro. El negro siempre va a ser los diodos positivos y este va a ser los diodos, no, negativos y estos serían los positivos. ¿Ya? Y otra vez, mira, ahí te muestra, acá ya te muestra ya, ¿no? Te lo dice. Te dice, mira, ahí tiene los polos, ya los polos, y acá tiene los diodos, diodos positivos, diodos negativos, y mira, ya te cuenta, estos están montados sobre el eje, ¿ah? Y mira, siempre está dividido, está partido, ¿ya? Y las salidas son a partir de estos dos puntos que están acá, las salidas, ¿no? ¿Ya? Sigue, Ahí sigue, sigue está, bajando, sigue bajando. ya. Y aquí te explica mucho mejor, ¿no? Ya te es el circuito, la explicación cómo es que se conectan las tres fases, no importa si es un bobinado o son 10. Este bobinado representa todo este enrollamiento, todas las bobinas que tú tengas, solo que te lo muestra como una sola. Ya, entonces tienes una línea y esa línea siempre se conecta a dos diodos y generalmente son uno negativo y uno positivo. En la siguiente fase igual, siempre un positivo y un negativo.
Siempre una fase va a dos diodos, por eso siempre son seis diodos. Eso es el principio básico de una fuente también de energía, ¿no? Para poder filtrar. Y la tercera fase igual a otros dos diodos. Y al final, donde se juntan, mira, ¿cuál es el polo común acá? El polo común es el negativo. Donde se juntan todos los negativos de los diodos, se considera el polo positivo de la fuente. Acá se convierte en positivo. Y acá tienes ya corriente continua. Acá es alterna y acá se convierte en continua, porque los diodos justamente permiten que se haga la conversión de energía de alterna a continua. ¿Ya? Y mira, acá te cuenta, tienes ¿quiénes son acá los que están sueltos? Son los independientes, perdón, son los Pero sí negativos. sigue, no, pero, o sea, eso lo explicas luego, si sigue bajando, sigue Ah, bajando. ya, ya, Quiero que veamos todo, toda, luego, ¿qué más viene? ya, Sigue, pues, ya viene sigue, cómo es el ABR, cómo está conectado internamente, los diodos. Sí, te sigue hablando lo mismo. Acá igual, te sigue hablando lo mismo, te da simplemente los detalles nada más de cómo es y las partes. Y acá te habla sobre cómo es que hace el diodo, la forma física, de cómo son los diodos. Y te dice inclusive cómo es por qué se considera negativo o positivo de manera gráfica nada más, ¿no? ¿Ya? Ahí está, te dan valores, qué es lo que hace. Y te habla de componentes como por ejemplo un varistor que está en paralelo con la fuente, ¿ya? Después te habla cómo tú ensamblas, cómo se comporta la señal, nada más. Ahí está. Ya, ahí está, ¿no? Cómo hacen la conversión. ¿Ya? Y después te menciona los componentes, los varistor. Mira, el varistor está aquí o el varistor está acá, te habla de eso. Y después te habla también de cómo es que funciona el varistor, qué hace, qué no hace, para qué sirve, ¿no? Ahí está la forma de conexión del varistor. Nada más, que es importante del varistor. Después aquí te habla cómo hace la protección del varistor, ¿no? Cuando está instalado, te da información ahí, ¿ya? Y luego ya habla del componente principal, ¿no? Rotor y estator. Ya te habla de lo mismo, ahí está, te habla qué componentes, cómo es físicamente el estator principal. Aquí está la excitatriz y aquí está el principal. Su ventilador está por acá. Ya después te habla igual el circuito rectificador, da más detalles nada más. Ya, más detalles nada más. Ya ahí está cómo hace cómo es que, mira, mete la energía continua al interior del rotor, en este caso, del rotor principal. Ya, ahí está, cómo ingresa. Ya, o nada sea, más. ¿qué? O sea, o sea que el excitador requiere una batería. No, 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 no. Lo que va a hacer, no carga nada, lo que hace es permitir que ingrese energía para que se convierta los imanes que tienes acá conjuntamente con los bobinados, se conviertan en un electroimán. ¿Y un electroimán qué hace? Genera un campo magnético. Y tú necesitas el campo magnético para generar energía, pues. Si no, no podría generarse energía. Y ¿Te así, acuerdas? sí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya. Ahí te habla, lo mismo que está acá, digamos, de manera física, por llamarlo así, acá te lo explica. Te trata de Sigue, sigue, explicar cómo es que entra, ¿no? sigue, amigo, sigue, sigue. Ahí está, ¿no? Sigue, sigue. O sea, quiero ver así forma general, ya después tú lo grabas ya lo grabas así ya en forma, como para bruto. Sigue. Esto es información un poco más dura, ¿eh? O sea, Por ejemplo, ¿hasta dónde me convendría llegar a mí? no te conviene meterte esta parte, William, porque que te va a no, en 35 minutos no vas a hablar mucho, William, en realidad. Vas a hablar poco, ¿ah? Por No tiene eso te mucho. decía, si esa parte, entonces esa parte no la grabamos, ¿o no? Sí, no, pues por gusto, porque de verdad es información dura esta parte. Es No puede información. ser, o sea, acá el duro soy yo. Ya. El que no Sí, te sí, va a servir, no te va a servir mucho, ¿por qué? Porque no, o sea, lo que hemos visto ayer no conversa con esto, o sea, conversa, pero como es una marca diferente,
no conversa mucho. Ayer fue, digamos, un video de manera general. Aquí ya aterriza un poco cómo es en sí en la marca Cummins, un generador. Ya, aquí hay información. Eso es ya cálculos, ¿ah? Cálculos que te decían cómo calcular la frecuencia, ¿Sí ¿no? puede ser? ¿Ah? ¿Eso sí puede ser? Sí, pero hay que digerirlo un poco más para no tener error. Esta parte sí no lo he revisado al detalle, William, de verdad. Ya, esta partecita, ¿no? Porque ya te habla, mira, desde esta lámina de acá, desde acá, desde acá te está explicando, desde acá, ¿no? Cómo es que tú vas a generar la frecuencia y el voltaje de potencia ya. Puedes usar cuatro polos, ¿no? Puedes usar seis polos. Estos son los devanados y ahí te dice cuántos polos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes cuatro polos, que es el, digamos, el rotor. Ya, el rotor principal de cuatro polos, porque tiene cuatro polos porque tiene cuatro bobinas que hacen los polos, pues justamente. En la interacción, negativo, positivo, negativo, positivo. O dicho de otra manera, norte, sur o N y S, no vamos a llamarlo, ¿no? Después te habla cómo es que se genera el voltaje, puedes cambiar a cuatro polos, después puedes hacerlo con, ¿no? Con dos polos nada más, con cuatro o seis polos, ¿no? Cuanto más polos tenga, es más completa la señal. Y aquí te va diciendo cómo calcular la frecuencia. Ya la frecuencia se calcula pues con esta razón, ¿no? Que esta fórmula. Y acá te da unos ejemplos, cómo puedes tener tú, ¿no? La frecuencia considerando los polos y la velocidad también de giro, ¿no? ¿Ya? El motor, por ejemplo, mira, para que tú generes 60 Hz de frecuencia, mínimo debe tener cuatro polos y que el motor gire a una velocidad de 1800 RPM. Ya, ahí está, ¿no? Eso te dice. Baja, baja, Como te digo, eso es un poquito más duro. Aquí ya te baja, habla, baja, baja, baja. mira, acá está el sistema de amortiguación, ya son cosas más duras ya, no es tan detallado. Ahí está el generador como tal, ¿no? Igual, te sigue hablando del sistema de amortiguación, cómo hace. Básicamente es aquí, ¿no? Aquí tienen como unas pesitas que hacen que el sistema, Sí, sí, pues, sí, sí, Shani, sí, sí, amigo, sí, sí. ya ahí te va cómo funciona, ya ahí Esa está. parte, esa parte sí, ¿no? Mira, sí, sí, esto sí podría ser. La anterior creo que no, pero esta parte sí te va a servir. ¿No? Cómo está internamente, aunque también, mira, esta parte, por ejemplo, que tú le digas, ¿no? La amplitud del bobinado 2/3 en triplén de 6,369 grados, no, tampoco eso no te va a servir mucho, porque ya te está hablando de cómo es la construcción interna en función del modelo. O sea, la orientación aquí te dice, recuerda que el campo magnético, William, a 90 grados es donde o sea, si tú cortas el campo magnético a 90 grados, tienes la mayor inducción posible. Pero igual acá, mira, te dice que el bobinado tiene una inclinación de 3 6 y 9 grados para dar justamente esa cantidad ¿no? Como gira, no vas a tener nunca los 90, ¿no? Entonces, tú vas a tener 3 6 9 grados y de esa manera consigues el voltaje, ¿no? Es un poquito dura tener la información, no es tan... Y acá sí esto está peor porque te habla cómo son los bobinados dentro del devanado del estator principal, ya de manera, ¿no? Cómo los asocia y todo eso. Ya, mira. Sí, esto es más ya, es ya una información más profunda, William, ya. Yo creo que con lo que tienes ayer, para que no entres en doble De la parte tema. de arriba, de esta parte de acá, de la parte del excitador, eso puede ser, ¿no? Sí, la primera parte hasta, mira, y si voy a seguir ya, porque mira, se complica un poco porque ya te habla de cómo está inclusive distribuido. Esto sí podría No, ser, es mucha vaina, prácticamente eso ya es de especialización ya. sí, por eso es lo que te digo. Es buena la data, pero no te va a servir para tus... ¿Hasta dónde yo te diría que lo utilices? Y eso es lo que podemos grabar hoy, William. Bien, bien, bien bonito. Mira, es esto de acá, hasta acá. Espérate, regreso un poco. Esto de aquí, ya. Y de ahí, lamentablemente, todo lo del generador lo pone en feo, como se dice. Ya, todo lo pone feo. Todo esto, mira, hasta aquí es la parte, digamos, que es más suave, ¿no? Hasta aquí. Porque te habla cómo el campo excitador trabaja y todo eso, rectificando y se va a rotor. Pero ya Ya. después entra en profundidad
todos los aspectos y información dura, ¿no? Cómo se genera el voltaje, ¿no? Y a lo que hemos visto como la frecuencia, como en función de los polos, el estator, el delta estrella, cómo está el bobinado, ¿no? Todo eso. La distribución inclusive, acá ya te habla del bobinado, ¿no? Si es trifásico o es mono. Esto podría ser, espérate. Esto, pero ten ahí, espérate, a ver, aquí. No, mira, inclusive de banado. Y acá te habla, ya, esto podría ser como hace en la operación del ABR sí podría ser, ¿ya? Eso, Claro, ya. Entonces podríamos saltar de ahí al ABR, ya. Y esto sí no, pues, porque esto también es ya un tema de, mira, todo esto de acá al final es ya, un tema Chani, ya de entonces, fallas, por sí, favor, de fallas. este PowerPoint, elimina lo que no vamos a grabar. Ya, ya lo cancelé, le pongo un ya, sí, sí, entonces mira, de ahí desde donde termina el estator, podría pasar esta, no tampoco, hasta aquí, ¿no? ¿Cómo funciona la distribución? ¿Cómo se distribuye internamente el estator principal, delta o estrella? ¿Ya? Este tipo tengo aquí, estrella, delta, y después ya, esto sí no va, y después vamos a esta parte, pero solo una partecita acá también, esto por ejemplo. Esto de acá, esto también, porque ahí te habla cómo. Y hasta ahí nomás sería William. Lo demás no conversa mucho. Hasta aquí. En dos Ok. partes, esas dos partes las junto, ¿no? Y veo de aquí qué Ahora, parte. ahora, Dainer te pasó otro PPT, ¿sí lo has visto? Es uno chiquito, pero igual, William, ya lo he chequeado. También es muy. O sea, no te va a servir esta parte en realidad. Sé que me pasó, habla de esto, ¿no? Mira, aquí vamos a ver. Ahí está. Te habla del alternador, te habla de los tipos, ¿no? ¿Qué tipos hay? Mira, vuelve a mostrarte un alternador en partes, que ya lo hemos visto, los diodos y todo eso. Después te habla sobre la distribución, ¿no? Cómo es aquí por ejemplo es un auto excitado, justo el que estamos viendo, en el cual tenemos una excitatriz. Esto que está ahí no aportaría. No, porque es lo mismo, ¿no? Que ya tienes ya. Lo mismo que voy a explicar en el PPT anterior, lo va a hacer acá también. Es lo mismo, ¿ya? Igual, mira, ahí está. Ve, ahí está, mira. Vemos ahí. Y ya, se acabó. Está ahí, ¿no? De ahí te habla de las partes. Otra vez el diodo. E inclusive te habla de cómo polarizar el diodo, ¿no? Cuándo debes considerar un diodo está bueno o está mal. Sí, esto ya es, digamos, redundar en lo mismo, William. Ya, Chani, queda. Sí. Entonces, ¿grabo cuál? El primero, el anterior. Sí, sí, sí. O sea, este de acá. Me dice que como para William, ¿no? Que sea la grabación. Claro. Ya, Didáctico. ya, ok. Ya, ya. Entonces, grabación.